siempre haya respeto en nuestra clase, ¿no? Siempre haya educación de cada uno entre sus compañeros y en el aula, ¿no? Siempre voy pidiendo eso y saben que necesito que te portes bien, ¿no? Al principio te voy a llamar la atención y al final hasta te puedo expulsar, ¿no? Nunca he hecho eso, nunca he llegado a expulsar a un estudiante, solamente voy indicando, pero el alumno también no ha llegado a ese extremo, ¿no? A comportarse mal y hasta llegar a hacerse expulsar, ¿no? Siempre voy aclarando, ¿no? Entonces eso, en primera instancia, antes de desarrollar ya el tema, no sé si hay alguna pregunta, voy a listar para llamar lista. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta? Inge, el tema, Ya hable les... Revilla, ¿Qué dice? el tema del motor, ¿no ve? Ya. ¿Podemos presentar más antes de la Sí, no quinta hay clase? problema. A partir de la siguiente clase puedes presentar, no hay problema. Solamente tienes, hoy día contando nuestra primera clase, 4 clases más aparte de día, en esas 4 clases puedes presentar. Si la próxima semana viene alguien y me presenta, yo ya habilito ese casillero donde dice presentación del motor y entonces ahí ya te coloco esa nota, ¿no? Ahora, los que no han presentado eso van a tener 0 hasta el momento que presenten, ¿no? Ahora, si no presentan, ahí se va a quedar en 0, ¿no? Eso voy aclarando. Pasado ese tiempo ya de prudencia, de lapso, de tolerancia o de lo que tienes que entregar, de ahí ya no vale calificación. Pero sí o sí, para ya hacer la parte práctica, sin eso no haces nada, ¿no? No haces nada. Entonces, ¿qué hago al alumno? Ya tienes asistencia y andate. No, le voy a ayudar a mi compañero y ahí dale, pero tu calificación es 0 hoy día porque no has avanzado nada. Pero le estoy ayudando, no te califico, ¿no? Entonces voy aclarando siempre eso a nadie, porque estás ayudando, te pondré 10 ya, y a tu compañero le pondré 70, más 10, 80, él debería ganarse 80, no hago eso, ¿no? Por eso tu ayuda tal vez más va a avanzar, va a tener 80, pero vos vas a tener 0, ¿no? Por eso a modo de un poquito premiarte, indicarte, entonces un poquito para que lo consigas lo más antes, tengas, ¿no? El motor y te valga esa calificación. Y cuando ya tienes, entonces el día de clases tendrías que echar, ¿no? Porque a veces el alumno también consigue de su compañero, me presenta el mismo motor, ya tengo, calificame, y al final en el momento de la verdad tampoco tiene, ¿no? Entonces he hecho la burla, ¿no? O sea, he empezado a mi casillero, me he olvidado, Profe, una pregunta. a mi trabajo he ido y no he llevado mi motor, por eso no he traído, y ves sus excusas, ya sabemos, ¿no? Al alumno, mi llave de mi casillero me he olvidado, por eso está, no tengo nada. Y ves mejor ser sinceros, ¿no? Y decir, Una pregunta, profe. El motor, o sea, tenemos que llevar todo, lo vamos a desarmar en la clase o cómo vamos a hacer, cómo es el procedimiento. no, ya pueden desarmar en su casa, ¿no? Lo que queremos es el estator nomás, donde están las bobinas, eso nomás, la parte de las tapas laterales, el rotor, eso pueden guardar, ¿no? Indirectamente ese estator nos va a servir para practicar, vamos a hacer en ese mismo motor varios embobinados, ¿no? Vamos a hacer 3 embobinados, ¿no? Un motor concéntrico, trifásico, otro concéntrico de otras características, un excéntrico, eso, ¿no? Esas tres embobinados de motores van a ser, ¿no? Para que en el segundo y tercer parcial vamos a ir trabajando en eso, ¿no? Eso va a ser. Buenas noches, Inge. Disculpe, ¿alguna característica específica que tiene que tener el motor? ¿Capacidad o algo? No siempre tanto, ¿no? En algún caso, por ejemplo, alguien consigue un motor monofásico, ¿no? Un motor monofásico, pero un motor monofásico X puede ser un motor monofásico cualquiera, de una ventiladora, no sé. Y ese motor puede darse que sirva o puede que no. Entonces depende. Generalmente, como les digo, el 90-95% de las bombas de agua que han traído hasta ahora, que todo este tiempo voy dando clases, todos se han adecuado, ¿no? Ahora, el que ese 5% tampoco quiere decir que lo es rechazado, ha servido, pero ha tenido alguna cierta dificultad, ¿no? Algún cierto problema. Después la mayoría se va adecuando.
Una de las cosas que tiene que tener normalmente un motor y cómo sabemos que va a ser, sí o sí hay que desarmar, ¿no? Si está cerrado, no vamos a ver cómo está internamente, si nos sirve o no, ¿no? Un motor monofásico X, digamos que les voy indicando, no sabemos, ¿no? Ahora, como medio para tu calificación puede servir, ¿no? Ya has conseguido y eso te puede servir. En el momento que ya desarmemos y veamos cuántas ranuras tiene, los orificios donde se colocan las bobinas, sí o sí tienen que ser múltiplos de 3. Tiene que ser de 18. ¿Importa el tamaño del motor, profe? No, no importa. Mejor es pequeño. ¿Por qué les digo mejor es pequeño? Porque normalmente el primer motor que vas a embobinar, no sabes embobinar. Entonces va a ser para practicar, vas a aprender a embobinar, ¿no? Entonces hasta un poco el alambre lo vas a maltratar, todo eso. Si alguien tiene o trabaja o tiene esa necesidad y tiene ya motores para embobinar, siempre los sugiero que no hagan el primer motor. ¿Por qué? Porque no sabes embobinar, no va a embobinar el docente, no va a embobinar tu compañero, sino vos vas a embobinar, ¿no? Ya, agarrando esa práctica, agarrando ya esa forma de hacer todo el proceso de la práctica de embobinado, el estudiante ahí ya podría ser un motor real, ¿no? El segundo motor ya sería el indicado, ¿no? El segundo, el tercer motor sería indicado. A pesar que va a ser de otras características de otra forma, también sirve para hacerles calificar, ¿no? Como práctica el segundo motor embobinado, el tercer motor embobinado, sirve, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Siempre, y como vas a practicar y el motor es pequeño, tampoco mucho alambre va a entrar, ¿no? El alambre que va a entrar más o menos depende, ¿no? De una bomba de agua entra 500, el más pequeño, digamos, 600, 800 gramos, 1 kilo 200, eso depende, ¿no? Hay veces externamente el motor puede ser de un mismo tamaño, pero su potencia puede ser diferente. Vos estás agarrando una bomba de agua y tu compañero otra bomba de agua. De vos es de 1/3 de HP y del otro es de medio. Y ahí viene la diferencia, ¿no? El de vos es pequeñito, entonces lo más probable en ahí el núcleo va a entrar poco alambre y del otro va a entrar más, ¿no? Ahí viene. A pesar que externamente parece físicamente fueran los dos igualitos, en el tamaño son igualitos, ¿no? Pero por esa característica, en algunos casos no hay en su placa de características por el uso y todas cosas ya volado, ha desaparecido, no había ese dato, entonces, pero sí o sí una bomba de agua no sirve, ¿no? No sirve. Ahora, ya desarmando, vamos a ver si es de mediana, pequeña o grande potencia la bomba de agua, a pesar que externamente parece que todos fueran igualitos, ¿no? Hay veces es eso, ¿no? Ahora, si está con su placa de características ya nos va a dar una idea, ¿no? Una idea de lo que es, ¿no? A eso voy, ¿no? Y es por eso que la mayoría, por ejemplo, algún grupo en algún curso han traído, ¿no? Motores más grandes y han trabajado, ¿no? Por ejemplo, es más cómodo trabajar en motores más grandes, ¿no? Como vas practicando, pero ahí está, ¿no? Ese material también que lo vamos a desechar es bastante más caro, ¿no? Hablando del alambre, digamos, menos de 100 bolivianos entra, ¿no? Si es 500 gramos, unos 60 pesos entrará, digamos. Ahora, si es un motor grande, puede que entre 2 kilos, 3 kilos, y ahí se invierta 200, 300 bolivianos, y ahí está, ¿no? Ese es el problema. Y vas a invertir, no hay mucho problema, pero el problema es que se va a desechar ese alambre porque no tienes práctica, lo vas a ir maltratando, entonces no va a servir. Cuando ya tengas práctica, haces un embobinado ya con más cuidado y ya con mejor protección, entonces eso sí, ya el alambre va a estar más cuidado y ese motor también va a durar, ¿no? Entonces siempre voy indicando eso porque al final lo que vamos haciendo es que con el mismo motor, el mismo alambre lo sacamos, lo recuperamos y con eso hacemos el siguiente embobinado, ¿no? Con el segundo motor. Volvemos a sacarlo ya terminando, volvemos a recuperarlo y de nuevo hacemos el tercer motor. No necesitan comprar más alambre, ¿no? Con el mismo alambre han hecho el embobinado los estudiantes los anteriores semestres, ¿no? Pero hay otros estudiantes que sí, no lo voy a desarmar, otro me de comprar, otro trae, otro alambre se compra, entonces no hay problema. Y esa es elección, ¿no? Elección de cada alumno, entonces ya es al gusto de cada alumno, eso ya puede ver, ¿no? Eso ya él decide, ¿no? Y hay otros que sí han hecho los 3 embobinados en 3 motores distintos, con alambres distintos, entonces ahí está, ¿no? Y siempre les voy aclarando, ¿no? Como está a modo de prueba y hay veces alguien me dice, profe, quiero este motor utilizarlo, ¿no? Y hemos embobinado, quisiera hacerlo funcionar y que entre ya a trabajar. Yo le digo 2 cosas, ¿no? Primero hay que hacer una prueba
porque para utilizarlo hay que barnizarlo, no barnizamos, no llegamos a esa etapa cuando ya embobinamos, entonces hay que barnizarlo, pero antes de barnizarlo tenemos que hacer una prueba, cómo está el embobinado. ¿Y cómo es hacer la prueba? Armarlo todo y hacerle funcionar. ¿Y en qué tiempo va a ir incrementando? Una media hora y ver su temperatura, su cociente, cómo está, se va manteniendo y va funcionando, entonces sí, se barniza y se va, ¿no? En algún caso, hace 1 o 2 semestres anteriores, alguien lo ha hecho la prueba, ha resultado, lo hemos armado, lo hemos desarmado, lo hemos barnizado, ha vuelto a hacer la prueba después de barnizar y ya estaba todas las condiciones y se lo han llevado, ¿no? Otro ha venido igualito, quería hacer, ya que trabaja este motor, cuando trifásico que sea, me he dicho ya, no hay problema, hemos hecho la prueba, a los 5 minutos se empezó a querer rumiar, ¿no? Ya se empezó a querer quemar, ¿no? Ya tenía problemas del alambre, ya estaba dañado, entonces lo primero que se hace es eso, y ahí se va, al probar eso se está comprobando si lo has dañado bastante o no, ¿no? Hay veces al colocar a una ranura lo van utilizando un destornillador, lo van empujando, lo van maltratando el alambre y ahí es, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Con qué rudeza lo vas manejando las bobinas o tranquilamente bastante cuidando, ¿no? Eso generalmente es, ¿no? Cuando ya vas teniendo práctica también ya vas teniendo más formas o vas agarrando, como decir, la forma de colocar las bobinas en las ranuras y ese es embobinar, ¿no? Y al tener esa práctica y ahí vas a ir consiguiendo y más fácil, ¿no? Por eso el primer motor va a ser en 5 clases, en 6 clases vas a embobinar, el segundo motor en 2, 3 clases vas a embobinar, así es, ¿no? Ya vas a bajar tiempo porque ya sabes todo el proceso, ¿no? Cuando hacen el primer motor yo les voy indicando, ahora qué hago, después qué hago, después otro qué hago, ¿no? ¿Cómo amarro? Y ahí está, ¿no? ¿Cómo hago esto? Y todo se los va indicando, ¿no? Y hay veces hay que ir en eso, ¿no? Mientras cuando ya haces el segundo motor ya sabes todo el proceso, solamente es diferente, sin nada de indicar ya haces todo, ¿no? Cómo sacas molde de bobina, cómo colocas las bobinas, cómo amarras, todo, ya no necesitas, entonces ahí trabajas y al último ya está terminado, podemos probar y vamos, comprobamos y al final ya llega tu calificación si está correcta. Vamos haciendo eso, ¿no? Y eso depende, por eso el alumno hay veces quisiera que alguien me lo coloque, dice, no, tienes que ir, hay veces para algunos fácil va a ser, para otros va a ser complicado, eso depende, ¿no? No quiere decir que las personas que son buenos en números, que son bastante inteligentes y tienen siempre buenas notas, en la parte práctica va a ser lo bueno, ¿no? Puede ser al revés, ¿no? El bueno puede ser malo y el que era malo en cuestión de números puede ser bueno porque tiene habilidad, tiene agilidad, tiene destreza en manejar las manos y todas esas cosas y se facilita más fácil para él colocar las bobinas mientras el otro está sufriendo. Y hay que ir ganando esa práctica al estar embobinando. Cada vez vas a ir mejorando y esa es la idea de ir. Y yo les voy indicando que terminando la clase, la materia, tranquilamente ustedes ya pueden embobinar motores, ¿no? Ese es el mismo principio. Motores más grandes, al embobinar un motor más pequeño es más fácil, más espacio y más cómodo es mientras un poquito has sufrido con ese pequeño motor, eso te va a servir te va a facilitar que cuando embobines un motor real va a ser más sencillo. Y eso depende cómo has ido ganando esa práctica. Ese es el resultado final y eso se va a ir viendo en la nota, ¿no? Final que van a tener cada uno de ustedes, ¿no? Es más o menos eso. Voy a llamar lista y voy a indicar, atiendan por favor, Ajata. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Apodaca. Presente, profe Apodaca. Listo. Aragón. Cadima. Aragón, presente. Cadima, presente, ingeniero. Buenas noches. Listo, buenas noches. Camacho, Mamani. Camacho, presente, Inge. Listo. Cejas. Cejas, presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Limber. Claros. Buenas noches, Inge, presente. Listo, buenas noches, Brandon. Colque. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, Abel. Condori. Presente, Inge. Listo. Cortés. Presente, Inge. Ya. Díaz.
Presente, Inge. Flores, Flores Puentes, ingeniero. listo. Flores Presente, Severich, ingeniero. Flores Severich, Flores David, presente, ingeniero. listo. Guevara, Guevara presente, ingeniero. listo. Herbas, Jiménez, Presente, ingeniero, a disculpar, Herbas. ya. Jiménez, Mamani, Paredes, Mamani, presente, ingeniero. Paredes, Pati, Presente, Inge, buenas noches. Pati, ¿no? Sí. Ya. Buenas noches. Zevilla, Revilla presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, Ángel. Robles, Robles presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Rodríguez, Romero, Saigua, Saigua, presente, ingeniero. Saigua. listo. Sánchez, Sánchez presente, Inge, buenas noches. buenas noches. Cejas, Cejas, presente, ingeniero. listo. Sotelo, Tezazas, ya está bien. Tosico, Escribe en el chat, Todico. Tosico está en el chat. Ah, ya, está bien. Ya he visto. Valeriano, Presente, ingeniero. Verdugués, Zambrana, Zambrano presente, Inge. ya. ¿Alguien no le llamó lista? A ver, voy a ir al chat. Paredes, Inge, Paredes. Ya, Paredes, listo. ¿Alguien más aparte de Paredes? Ya, no hay más. Entonces vamos a guardar y lo vamos a pegar ahí. Cuando terminemos nuestra clase, lo voy a preparar, lo voy a editar la clase, porque ahorita estamos grabando y lo voy a poner en la plataforma. Si alguien tiene alguna dificultad de lo que he ido desarrollando el tema y ha tenido alguna no entendido, puede volverlo a ver y ahí ir revisando, ir repasando y ir las dudas saldando, ¿no? Entonces más o menos 9, 9 y media, más tardar antes de las 10 ya va a estar en la plataforma el video, ¿no? El link del video de esta clase. Dice taller de rebobinado máquinas eléctricas, tema 1, máquinas eléctricas de corriente alterna giratorias. El docente, mi nombre es Antonio Arispe y ahí está, ¿no? Este es un poco un recuerdo de lo que hemos ido avanzando en máquinas de corriente alterna, ¿no? Dice introducción, las industrias precisan máquinas motrices de propiedades muy variables, además de que su precio de adquisición no sea excesivo, debe trabajar económicamente y con un mínimo de mantenimiento. La gama de frecuencia de giro es también muy amplia. Los motores eléctricos reúnen una serie de requisitos, por lo que actualmente son las máquinas de impulsión de mayor importancia. Aquí vemos la clasificación de las máquinas eléctricas. Están las máquinas de corriente alterna y las máquinas de corriente continua. En las máquinas de corriente alterna podemos ver las máquinas síncronas y las máquinas asíncronas. Y en los grupos grandes de continua, los generadores y los motores, ¿no? Y ahí está el motor universal, que no trabaja con corriente continua ni con corriente alterna, trabaja con ambas corrientes, ¿no? Ese es el motor universal. De todas estas máquinas, de estos motores,
El que generalmente es el número uno, el mejor motor de mejores cualidades, llega a ser el motor asíncrono trifásico rotor jaula de ardilla, ¿no? El que está aquí, ese llega a ser el motor. Normalmente nos vamos a centrar en el embobinado de estos motores, ¿no? Eso no quiere decir que dejemos en alto, por ejemplo, el alternador, el generador de corriente alterna que está aquí. Su principio, sus esquemas, lo que vamos desarrollando, los esquemas, tienen el mismo principio, ¿no? Tienen el mismo principio que un motor, ¿no? Que un motor, al hacer esquemas, también podemos hacer esquemas de alternador, ¿no? En algún caso, cuando estemos desarrollando esquemas, podemos hacer de algún generador de corriente alterna, que también llamado alternador, ¿no? Generalmente los alternadores, por ejemplo, una de las características, tienen bastante polos, ¿no? Es de 6, 7 pares de polos, es de muchos polos, ¿no? No es de poca polaridad. Los motores son de un par de polos, de 2 pares de polos, 3 pares de polos o un poquito más, ya 4, pero más de esos no hay, ¿no? Mientras los generadores son de mucha polaridad, tienen bastante polos, ¿no? Es de hartos polos, ¿no? Ahí viene la diferencia, ¿no? Ahí lo único la diferencia, pero el esquema igualito que se va desarrollando, ya sea para un motor trifásico o para un alternador o una máquina síncrona, ¿no? Entonces, y en algún caso vamos a ver el motor con rotor bobinado, por ejemplo, la única diferencia es que el rotor no es diferente, pero el embobinado del estator de este motor llega a ser el mismo que el motor de jaula de ardilla o rotor cortocircuitado, ¿no? Ahora sí, también en el texto va a haber embobinados monofásicos, ¿no? Sería excelente que lleguemos a eso, ¿no? Lleguemos a embobinar motores monofásicos, pero eso también depende, ¿no? Si nos va a dar el tiempo, ¿no? Como digo, mínimamente tendríamos que hacer 3 motores y sí, se puede 4, ¿no? Ahora un estudiante ha terminado ya faltando 2, 3 clases los embobinados y los demás recién están en el segundo, recién están en el primero, ya es el cuarto, entonces tampoco tanto es así, ¿no? Entonces tampoco me voy al de más que avance, sino al de que más se excede, ¿no? No, a ninguno, ¿no? A la media, ¿no? Ya va a haber un momento ya hasta aquí nomás, porque no se puede más, porque la diferencia va a haber abismal del que embobina y el que tarde en embobinar, ¿no? Entonces a eso voy también en este comentario, pero si fuera posible podemos llegar dentro de embobinar, porque en el texto también hay esquemas de motores monofásicos, ¿no? Entonces un poco eso rememorando, y aquí vemos las partes de un motor asíncrono trifásico. Normalmente ahí está el estator, la parte principal, y el rotor, ¿no? En la parte del estator está la placa de borneras, la caja de borneras, la carcasa, las tapas laterales, el núcleo magnético, las bobinas del estator, que eso llegaría a ser la parte del soporte del estator, la placa de características que dice donde están sus datos del motor, y en la parte del rotor tenemos la parte magnética, el anillo de cortocircuito en ambos lados, las bases que están incrustadas aquí adentro, el eje del rotor, los rodamientos, y eso llegaría a ser las partes, ¿no? Normalmente nosotros, cuando alguien me decía qué es lo que voy a tener, lo que tendrías que manejar solamente es el estator, ¿no? Estas tapas laterales no, el rotor no, eso lo puedes guardar, lo puedes dejar en casa, lo puedes estar en tu casillero, pero eso ahí puedes dejarlo. Lo único que te voy a pedir es que traigas tu estator, ¿no? Con eso vamos a trabajar todas las clases en la parte práctica, ¿no? En el estator vamos a ir trabajando, ¿no? Principio de funcionamiento de un motor, dice. Sabemos que el principio de funcionamiento es la creación del campo magnético giratorio, ¿no? El principio de funcionamiento se basa en la creación del campo magnético giratorio en las bobinas del estator. Para que haya ese campo magnético giratorio debe haber 2 condiciones: 3 bobinas desplazadas a 120 grados y una corriente trifásica recorridas por corrientes trifásicas. Esas 2 van a dar lugar a un campo magnético giratorio. Sí o sí debe haber mínimamente 3 bobinas. Ahora, si hay 6, si hay 9, si hay 12 bobinas, también, ¿no? Va a seguir, pero mínimamente 3. Y una corriente trifásica, ¿no? El campo giratorio es un campo magnético que gira alrededor de su eje con una frecuencia de giro constante. El sentido de giro del campo magnético se invierte cuando se modifica el orden de sucesión de fases. ¿A qué se refiere esto? A que si vamos invirtiendo las fases, 2 fases de las 3, podemos invertir el sentido de giro, ¿no? Eso dice la última teoría.
Aquí tenemos el gráfico para ir viendo el principio de funcionamiento. Aquí están las tres bobinas, los tres fases. Esto sería la primera fase, el ciclo de la primera fase, sería la segunda fase, la línea de la segunda, y sería la tercera, ¿no? La línea de la tercera fase. Esto. Por ejemplo, en este análisis, aquí es 0 y esta bobina está no creando polaridad, entonces esta bobina está alimentada por la primera fase. Aquí la segunda bobina es 0, aquí está la segunda línea, en la segunda línea aquí es 0 y esta bobina. Y la tercera línea aquí es 0, aquí está la tercera línea que llega a ser 0 y está alimentada por esto, ¿no? Es alimentado esta bobina con la primera línea, esto con la segunda y esto con la tercera, ¿no? Podemos deducir de ese análisis que estaba haciendo en este momento. Aquí tenemos en 7 etapas qué está pasando en un ciclo completo, ¿no? En un ciclo completo, qué está pasando en el motor, en un ciclo, porque este ciclo hace 50 veces en un segundo, ¿no? Estamos hablando de un ciclo, pero del sistema trifásico. Este es de la segunda fase, que va a ser una parte positiva, también está aquí la parte negativa y con esto completa. La tercera fase, aquí hay una parte negativa completo, aquí hay una parte del ciclo positivo, y este sería el restante que también va a completar. Cada uno de las 3 líneas van a completar un ciclo completo, ¿no? Pero el desfase que existe de la primera a la segunda es 120 grados. De la segunda a la tercera, 120 grados. Y de la tercera a la primera, otros 120 grados. Esas son las características de la corriente trifásica que nos ofrece ELFEC, ¿no? De esas características nos da ELFEC, ¿no? Esa es una condición, primera condición, que haya este sistema trifásico de estas características, y segunda condición, que las bobinas estén ubicadas a 120 grados. Teniendo esta corriente y estas bobinas ubicadas a 120 grados, nos van a dar lugar a un campo magnético giratorio. Vamos a analizar cómo se va creando. Si va a estar alimentando el ciclo positivo, vamos a decir que esa bobina va a crear el norte. Si va a estar alimentando el ciclo negativo, esa bobina va a crear el sur. Entonces eso vamos a analizar. Si va a estar en 0, ni positivo ni negativo, con este caso no va a crear nada, ¿no? Este hemos dicho que es alimentado, no es ni positivo ni negativo, es 0. Por eso no está creando en este primer instante esa bobina nada, ¿no? La segunda bobina que está alimentando llega a ser negativo en este primer tiempo y está creando el sur. La tercera bobina, aquí está la tercera fase, aquí está alimentando el positivo y llega a ser norte, ¿no? Y esta es la polaridad en el primer tiempo del motor, ¿no? Un poquito va avanzando el ciclo y vamos viendo en el segundo tiempo ya también. En el segundo tiempo, la bobina alimentada por la primera línea, que llegaría a ser es positivo, ya no es 0, ahora es norte, ¿no? Y ahí está. La segunda bobina, que llegaría a ser esto, sigue siendo negativo y sigue siendo sur, igualito que la primera, ¿no? Ahí está. La tercera bobina, en este caso la tercera bobina, si vamos haciendo el seguimiento, aquí está, de la tercera fase, llega a ser 0 y no produce ninguna polaridad, ¿no? En el caso del tercer tiempo, la primera bobina sigue siendo norte, ahí está, porque está alimentado con corriente positiva. La segunda bobina llega a ser 0, ahí está, en este tercer tiempo, y ahí está, ¿no? 0, no produce nada, ni norte ni sur. La tercera bobina llega a ser negativo, aquí está, en este tiempo, si voy bajando, y le va a producir el sur, ¿no? Vamos al cuarto tiempo, ya avanzando en el ciclo. La primera bobina llega a ser 0, aquí está, y no está produciendo nada ya en este cuarto tiempo. La segunda bobina ya se ha vuelto positivo y está produciendo el norte, ¿no? La tercera bobina alimentada por la tercera fase es negativo y está produciendo el sur, y esta es la polaridad del cuarto tiempo, ¿no? De las 3 bobinas. Vamos al quinto tiempo, vamos a ir viendo su polaridad en el quinto tiempo. En este quinto tiempo, la primera bobina está siendo alimentada por esta línea y está siendo negativo, y por esto está produciendo sur, ¿no? La segunda bobina, aquí está la segunda bobina, es positivo y va a producir norte, ¿no? Ahí está. Y la tercera bobina es 0, ¿no? No está haciendo ni norte ni sur, 0, y no está produciendo nada, ¿no? Vamos al sexto tiempo. En el sexto tiempo, la primera bobina sigue siendo negativo y va a producir sur, ¿no? La segunda bobina
es alimentada y no es ni positivo ni negativo y va a producir 0. ¿no? La tercera bobina alimentada por la tercera línea es positivo y va a producir norte. ¿no? Y al final vamos al último tiempo, la primera bobina no produce nada y ahí está, es 0. La segunda bobina alimentada por la segunda línea va a ser negativo y va a producir sur, ahí está. Y la tercera bobina es norte. ¿no? Si vamos viendo el último tiempo y el primer tiempo, se llegan a ser idénticos. ¿no? Nada el de arriba, del costado izquierdo sur, ahí está nada el de arriba, del costado sur, y del costado derecho el norte, ¿no? el mismo. Es como esto estuviera empezando aquí, ¿no? Y si seguimos el ciclo, va a continuar ya también con esto, y después con esto, y así sucesivamente. Y como hay varios ciclos, varias veces va a estar haciendo eso. En aquí, como vemos, esto va a estar en este sentido, en el segundo tiempo ya un poquito ya se ha movido, ya está en este sentido, en el tercer tiempo la puntita se ha movido de la flechita, en el tercer tiempo ya la colita, no estaba aquí, de aquí ha venido aquí, y ahí está. ¿no? En el cuarto tiempo, la punta ya también estaba aquí en el tercero y ahora aquí, y la colita sigue en el sur indicando. ¿no? En el quinto tiempo, ahí está, ¿no? ya la punta se mantiene y la colita de aquí salta aquí. ¿no? Y en el sexto tiempo se mantiene la colita y la punta del vector de eso se va moviendo y va yendo aquí. ¿no? Y al final está aquí. ¿no? Si yo voy haciendo los 7 tiempos aquí, está así, voy a decir, está así en ese sentido, y en este segundo tiempo va a estar así, en este tercer tiempo va a estar así, en este cuarto tiempo va a estar así. ¿Qué está haciendo? La punta está aquí y sigue moviendo. ¿no? Aquí estaba, aquí la punta, ahora aquí, en el cuarto tiempo aquí, en el quinto tiempo más aquí, en el sexto tiempo ya aquí y en el séptimo tiempo aquí. ¿no? ¿Qué está haciendo? Está dando vueltas. ¿no? ¿Qué están volviéndose? El norte está moviendo. ¿no? Al final estamos consiguiendo un campo magnético giratorio al tener eso. ¿no? Que ha dado una vuelta en un ciclo. Y en 50 ciclos en un segundo, 50 vueltas. Y en un minuto, ¿cuántas vueltas va a dar? 3000 vueltas. ¿no? Eso es lo que se va. Y aquí tenemos una imagen interactiva donde está alimentando no 3 bobinas, sino 6 bobinas. ¿no? 6 bobinas que están alimentadas. Esta es la primera línea, el A. Esta es la segunda línea, el B. Y esta es la tercera línea, el C. Por ejemplo, este A está viniendo a la línea, a las fases, dice, ¿no? Las 3 fases, aquí está yendo. El otro extremo se está conectando con esto y su final se está puenteando, ¿no? a la puente neutral. El B está entrando por aquí, se está conectando en serie con esto y su final se está puenteando al neutro. ¿no? La tercera lo mismo, entra por aquí la línea, va dando la vuelta a la primera bobina, la segunda bobina y su neutro se está conectando aquí. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La corriente cuando está alimentando, las flechas están siendo en ese seguimiento, ¿no? en el sentido de las agujas del reloj, está circulando. Cuando vas a embobinar y están correctamente conectados, ubicadas las bobinas, todo eso, ¿qué es lo que hacemos? Porque yo te digo, tu estator no va a estar, una esferita yo tengo siempre en mi EPP y debo de sacar la esferita y si gira, les voy indicando que gire 4 vueltitas mínimamente y ya has vencido. ¿no? Eso quiere decir que hay campo magnético producido por las bobinas y gracias a ese campo magnético y está en orden, la esferita va a girar en ese orden. ¿no? Si hay un problema de conexión, si ha abierto alguna bobina con otra bobina, no va a girar, ¿no? en ese lugar se va a quedar. Ahora, si la bobina la has colocado en mala posición, entonces también eso va a ser el motivo. ¿no? Pero si está con todas las condiciones correctas, entonces esa esferita va a girar. ¿no? Y en algún caso digo mínimo 4, tal vez 20 vueltas, 50 vueltas de en ese rato. ¿no? Entonces no es que mínimo. Puede girar harto, ¿no? Pero normalmente como no está con rotor, un ratito se nos funciona. ¿Por qué calienta? Me dicen, no, siempre va a calentar porque con el rotor completa su campo magnético y ahí consume menos. Y como no está rotor y está en el aire, entonces las bobinas van a consumir más corriente, nada más. ¿no? Eso es. Y otra cosa, ¿por qué calienta? También cuánto lo has dañado las bobinas, si eran 100 vueltas, y les digo hagan con 100 vueltas y el alumno al intento hace con 90, ¿no? Los rebaja. Más fácil es con 90 no más. Entonces también eso te puede ayudar a que no caliente más rápido. ¿no? Y de mi compañero no caliente y de mí calienta, por eso cuánto has hecho. ¿no? Ahora uno es eso y otro es cuánto lo has dañado las bobinas. ¿no?
has ido raspando y con otra bobina se ha ido reduciendo ahí al estar uno al lado del otro, unas 30 espiras, 20 espiras, no sé cuántas sean así, y eso por eso también calienta. Ese es el motivo que va calentando. Entonces ahí está. Los aislantes que has colocado también están cubriendo o está haciendo contacto con masa, y al hacer contacto con la parte metálica se están malogrando el alambre, su barniz está saliendo, entonces está volviendo alambre desnudo. Todas esas cosas van afectando, ¿no? Por eso voy indicando que sea de la mejor forma, ¿no? Entonces, el principio de funcionamiento de un motor asíncrono trifásico se basa en la creación del campo magnético giratorio, ¿no? Si están correctamente embobinados, por eso no se coloca donde sea las bobinas, en cualquier lugar. Por eso vamos a hacer esquemas, vamos a hacer gráficos donde te va a indicar en dónde va a estar la primera bobina, la segunda y todo eso. Si está en función ese gráfico exactamente igual, entonces el motor va a funcionar sin ningún problema. Si ha habido alguna modificación, sí, no va a tener problemas, ¿no? O sí va a tener problemas, ¿no? Y no va, pues no quiere decir que has terminado y ya está terminado el motor, sino terminado llega a ser con la prueba respectiva, ¿no? ¿Y cuál es la prueba respectiva? Que esa esferita gire, ¿no? Cuando lo energicemos, normalmente es un ratito, ¿no? Son 5 segundos, 7 segundos, no más, es un ratito. Y en eso gira y listo, más que suficiente. Ya giró, listo. Y hay veces gira a toda velocidad, ¿no? Nunca se ha salido, ¿no? Nunca ha volado. Hay veces el alumno tiene miedo, se va a escapar de la esferita, no se escapa. Ahí nomás está, ¿no? Siempre cuando... Dije una consulta. Sí. No sé si será solo el mío, pero no está presentando nada en su pantalla. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Se ve, Inge. ¿Se ve? Se ve. Sí, se ve. No sé, Solo debe ser mío. Voy a volver a salir y a entrar entonces. Ya. Perdón, disculpe la molestia. No te preocupes, pero bien tu observación, ¿no? Siempre cualquier cosa tienen que manifestar, ¿no? Hay veces cuando estoy dando clases parece que nadie intervenga, parece que estuviera hablando solito, ¿no? Ahí a mi computadora y ahí está, ¿no? Mientras cuando estás participando ya hay personas, hay estudiantes, ¿no? Y a veces les suspendo, a ver, voy a entrar al chat, ahí a la plataforma del Meet y voy a ver a tal, y a tal le pregunto, a ver, ¿qué has entendido de esto, no? Para que vaya viendo si estás atendiendo o estás ahí, ¿no? Está tu celular prendido, estás supuestamente atendiendo y estás en otras cosas, ¿no? Entonces, a veces es eso, ¿no? Pero gracias por la observación. Obtención del par motor en los motores asíncronos trifásicos. Debemos saber que sobre un conductor recorrido por una corriente situado en un campo magnético se ejerce una fuerza, cuya fuerza dará lugar a un par que pondrá en marcha el rotor en el sentido del campo magnético giratorio. El rotor y el campo magnético giratorio del estator girarán asincrónicamente, o sea, con diferentes velocidades. Vamos a regresar a las partes del motor. Aquí hay conductores en el rotor, aquí hay conductores, aquí hay barras, aquí hay conductores incrustados ahí adentro. Este embobinado está creando un campo magnético. Este embobinado del estator con la línea trifásica conectada está creando un campo magnético. Gracias a ese campo magnético que es variable, aquí en estos conductores de aquí están circulando corriente eléctrica. Y en ese conductor y ese campo magnético el resultado es una fuerza que se va induciendo en ese conductor, en un cierto sentido, vamos a decir en el sentido de las agujas del reloj. Entonces ese conductor va a hacer esa fuerza, el otro conductor va a hacer esa fuerza, el tercer conductor va a hacer y todos. Y ahí aparece esa fuerza del motor y eso se llama par. ¿Qué está haciendo para que haga ese par? Ese campo magnético, este embobinado, este núcleo magnético y la corriente, ¿no? ¿Y quién está recibiendo ese campo magnético? Las barras que están incrustadas en el rotor. Aquí se está produciendo esa fuerza gracias a esas barras. Y ahí es, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Esas barras. A ver, vamos a hacer. A ver, aquí, ahí está, ¿no? Debemos saber que sobre un conductor recorrido por una corriente, en esas bases va a recorrer esa corriente y situado en un campo magnético. ¿En qué campo magnético va a estar situado? Donde está en el campo magnético producido por el estator. Se ejerce una fuerza, en ese conductor se ejerce una fuerza, cuya fuerza dará lugar a un par que pondrá en marcha
el rotor en el sentido del campo magnético. En ese sentido va a darse esa fuerza. Y cada barra que esté ahí incrustado, cada uno va a hacer esa fuerza y al final va a ser una resultante que toditos van a hacer. Y ahí es la fuerza mecánica que tiene el motor, ¿no? Porque un motor, ¿qué hace? Recibe energía eléctrica y lo convierte en energía mecánica. Gracias a esa energía mecánica nosotros vamos utilizando como esmeril, como para que arrastre, para que haga funcionar una máquina y esa máquina haga una determinada situación en una fábrica y ahí está, ¿no? Pero el motor está ahí participando, ¿no? Esa energía mecánica, porque si no abriera esa energía mecánica tal vez tendrías que hacer a mano, ¿no? Tal vez a cuerda, ¿no? A dar vueltas a mano y hacer, ¿no? Y otros reemplazando, ya me he cansado y otro, ¿no? Pero eso lo hace eléctricamente con la corriente y esa fuerza se va utilizando, se va moviendo una cinta transportadora, pero gracias a ese par, ¿dónde está produciendo esa fuerza? En el rotor, en los conductores. ¿Y quién está haciendo que eso se produzca? A la corriente que está entrando, la corriente trifásica, a las bobinas y al campo magnético, ¿no? Eso es muy importante. Dice, el campo magnético y el rotor girarán siempre en el mismo sentido, ¿no? En los motores asíncronos trifásicos la frecuencia de giro N es siempre menor a del campo magnético giratorio. La frecuencia de giro relativa entre el rotor y el campo giratorio se denomina velocidad de deslizamiento. En esto, por ejemplo, aclarar que la velocidad del motor del campo magnético giratorio es 3000 RPM si es de un par de polos y la velocidad del rotor es 2800 en la mayoría de los casos. Ahí hay una diferencia, ¿no? El campo magnético gira más rápido y el rotor gira más lento, ¿no? En la placa de características está la velocidad del rotor, no está la velocidad del campo magnético giratorio, ¿no? No está esa velocidad, no está en F, sino está N, ¿no? Esta velocidad. Para hacer esquemas de embobinados es muy importante la velocidad, ya vamos a ir viendo por qué. Por eso tomamos bastante énfasis, ¿no? A la velocidad, porque es un dato muy fundamental para hacer esquemas de bobinados, para hacer, uno de los datos que debemos tener es cuántas ranuras tiene, cuántos polos tiene, y esos polos vamos a tener en función a la velocidad que tiene el motor. El motor, cuántas fases tiene, si es trifásico o es monofásico. Si es trifásico es 3, si es monofásico es 1, ¿no? Pero eso ya en su debido momento eso vamos a aclarar, pero la velocidad participa y la velocidad está directamente ligado al número de polos, ¿no? El deslizamiento ese se suele indicar en tanto por ciento de la frecuencia de giro del campo. El deslizamiento es el porcentaje de variación de la velocidad del campo magnético a la velocidad del rotor. Hacemos esta formulita, 3000 menos 2800 dividido entre 3000 multiplicado por 100% y nos da 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo magnético giratorio está girando al 100%, a los 3000 RPM, y eso es el 100%. 2880, ¿qué llegaría a ser? El 96%. Hay una diferencia de 4% de una velocidad al otro, ¿no? Ese es el deslizamiento, ese 4% que nos dice, ¿no? Eso significa ese 4%, esa variación, esa diferencia de una velocidad a la otra velocidad, pero en porcentaje. Eso se refiere este deslizamiento ese, ¿no? Cálculo de motores de corriente alterna. Introducción. En los motores de corriente alterna, la parte que más se avería es el estator. Más que todo el bobinado de alambre de cobre alojado en las ranuras de núcleo son las que se queman. Existen algunos defectos en el rotor, el desequilibrio de barras de jaula de rilla, el desgaste de los ejes. En el estator algunas veces existen algunas pequeñas fallas como ser el desgaste de las tapas o escudos, la rajadura de la carcasa, la mala sujeción en los pernos. Todas estas fallas son mecánicas, mientras que las fallas eléctricas que más nos interesan radican en el bobinado del estator, ¿no? Lo que más falla es el embobinado, ¿no? Existen varias clases de motores, por esta razón estudiaremos a los motores asíncronos. En esta clase de motores podemos citar a dos tipos que son en su forma de bobinado, son los motores bobinados concéntricos y los motores bobinados excéntricos. Primeramente estudiaremos los motores con bobinados concéntricos en el aspecto analítico, ¿no? Entonces ahí vamos viendo los motores, ¿no? Los dos embobinados. Ahora, ¿qué es una bobina? Es un conjunto de espiras, agrupación de varias espiras y ahí está, ¿no? ¿Qué partes tiene una bobina? Tiene un lado activo
un lado activo y este es el otro lado activo de la bobina. Esto se llama cabeza de bobina, esto llega a ser la parte inferior, pero también es cabeza de bobina, ¿no? Este es principio de la bobina y el final de la bobina, ¿no? Esos son sus partes de la bobina, ¿no? Nosotros generalmente en el texto lo vamos a dibujar las bobinas de esta forma, ¿no? Pero se puede dibujar de esta forma, se puede dibujar de esta forma. En este ejemplo, esta bobina es de 30 vueltas, ¿no? Esta bobina es de 30 espiras. 30 vueltas, tiene un principio y un final. Mientras esta otra bobina es de 40, es de 80, no hay problema. Pero pueden hacer bobinas de esta forma. Generalmente en el texto va a ser de esta forma, el tipo de bobina que vamos a hacer, ¿no? La conexión externa en la caja de Borner es en un sistema trifásico y la conexión estrella y conexión triángulo, ¿no? Al ver la forma que tiene las laminitas en la caja de Borner, si están puenteadas la parte de abajo y a la parte de arriba llega la línea, es conexión estrella, ¿no? Y si están puenteadas en forma vertical, ahí están, y eso es conexión triángulo, ¿no? Esa es la forma. Es muy importante la ubicación de los terminales de las bobinas, ¿no? Eso cuando ya veamos siempre va a estar U1 aquí y en abajo no va a estar en la misma, sino uno al siguiente, ¿no? Aquí va a estar U2, aquí va a estar B1 y aquí B2, su extremo va a estar aquí. El BW1 aquí va a salir y el BW2 aquí al otro lado, ¿no? Es muy fundamental, eso sí o sí hay que ir manteniendo, ¿no? Eso más que todo, esa ubicación hacemos para aprovechar la conexión triángulo, ¿no? Para que cuando hagamos conexión yo sí o sí tengo que puentear U1 con BW2, por eso debe estar de BW2 abajo. B1 con U2 y BW1 con B2, ¿no? Eso sí, mientras en cuestión de la estrella, cualquiera, si BW2 aquí estuviera, si aquí B2 y aquí U2, no habría problemas. Los tres hay que puentear eso. Pero la conexión en triángulo ya sí o sí, por su ubicación, tienen que estar de esa forma, y eso es, ¿no? ¿Y cómo hacen eso? El que está embobinando tiene que sacar en ese orden, ¿no? Tiene que estar exactamente, tiene que estar en su ubicación correspondiente. Si esos terminales yo lo voy modificando, en vez de U1 el U2 lo estoy colocando y en vez del U2 el U1, el motor no va a funcionar, va a tener problemas, va a calentar, va a consumir más corrientes, sí o sí debe estar exactamente bien identificando. Es un dato muy fundamental. Lo mismo en la segunda bobina y en la tercera, donde decimos B1 tendría que ser B1, donde decimos BW1 tiene que ser BW1, ¿no? Si lo invertimos ya hemos cometido un error, ¿no? Y por eso puede ser que si eso estamos en un motor y hacemos inversión de eso, el motor va a consumir más corriente y en unos 10-15 minutos ya puede estar quemado, ¿no? Porque no está correctamente identificado y por eso consume más corriente y al final por eso se va a quemar, ¿no?, el motor. Entonces es un dato muy fundamental. ¿Y eso quién lo hace? El fabricante de motores o el que embobina, ¿no? Colocar exactamente su posición adecuada para que no haya ningún problema. Si al que llegue y al que vaya armando y al que vaya haciendo funcionar ese motor no tenga ninguna dificultad, porque es una norma universal colocar de esa forma, ¿no? No tenga ningún problema, ¿no? Y esté correctamente sus ubicaciones respectivas, ¿no? ¿Qué son grupos de bobinas? Es un grupo de bobina, un conjunto de varias bobinas. Aquí hay un grupo de bobinas de una sola bobina. Aquí hay un solo grupo, pero de dos bobinas. Aquí está una bobina grande y una bobina pequeña. En este grupo va a haber un principio y un final, ¿no? A pesar que están dos bobinas. Automáticamente vamos a decir son de 50 vueltas. Terminamos las 50 vueltas de hacer la bobina grande y automáticamente, sin cortar el alambre, hacemos la segunda bobina, la más pequeña, otras 50 vueltas. Llegamos a hacer las 50 vueltas y sacamos su final, ¿no? Y así se va haciendo, se va preparando estas bobinas, como va viéndose el gráfico, ¿no? Si tuvieran de 3 bobinas un grupo, ahí están las 3 bobinas, una pequeña, una mediana y una grande, ¿no? Y en este caso, si tuvieran 4, ¿no? Ahí está. El principio está saliendo del extremo izquierdo y el final de adentro, ¿no? Y en todas las bobinas, ya sea de 2, de 3, de 4, el final está saliendo de adentro, ¿no? De la bobina pequeña, pero del lado derecho, ¿no? Y ahí está. Siempre es muy fundamental eso, ¿no? Este es un tipo de bobinas, son los otros tipos de bobinas, son los concéntricos y estos excéntricos. Cuando es de una sola bobina es similar al concéntrico, ¿no? Pero cuando ya son dos bobinas ya es diferente, ¿no?
Estas bobinas concéntricas de 2 bobinas por grupo son del mismo tamaño. En estas bobinas no hay bobinas chiquititas, no hay bobinas grandes, no hay nada de eso, ¿no? Sino todas son del mismo tamaño. Esta bobina es igualito que esta, mientras aquí hay una bobina grande y aquí una bobina pequeña, ¿no? En cuestión de tamaños. Este es del mismo tamaño y este es un grupo de 2 bobinas. Esta primera bobina es del mismo tamaño que la segunda y la segunda que la tercera, ¿no? Este tipo de embobinado se llama excéntrico y son del mismo tamaño, no hay grandes, medianos ni pequeños, ¿no? Toditos son del mismo tamaño, por eso también es el nombre de excéntrico, ¿no? Grupo de bobinas concéntricas, se denomina así cuando un grupo de varias bobinas tienen un solo centro, además son de diferente tamaño, ¿no? Cuando es de una sola bobina no podemos identificar tanto eso, pero cuando ya son 2, 3 bobinas sí, va a haber pequeña, va a haber grande y ahí hay. Y esas pequeñas el pequeño, su centro es esto y del grande sigue siendo el esto, ¿no? Concéntricas, ¿no? Con un solo centro, ¿no? De ahí viene esa palabra, ¿no? Mientras aquí también yo pongo mi cursor, voy poniendo en el medio y ese es el centro del chiquito, ese es el centro del mediano y ese es el centro del grande, ¿no? El mismo centro, ¿no? Eso quiere decir, y eso que es una bobina concéntrica. Mientras si es excéntrica son del diferente tamaño, si en de un solo no hay nada, llamada así al grupo de bobinas que tienen diferentes centros, además las bobinas elementales del grupo son del mismo tamaño, toditas. Este tiene su centro de este es aquí, su centro de este otro es más aquí, y son diferentes centros y son del mismo tamaño. Si hay 3 bobinas, igual, ¿no? Su centro de eso más o menos aquí, del segundo es aquí, del tercero más o menos aquí, ¿no? Diferentes centros, entonces estas son excéntricas. Cuando hemos hablado de la conexión externa, estrella-triángulo, porque hay también otras conexiones externamente para motores especiales, por ejemplo, doble triángulo, doble estrella, conexión Dalander, que son conexiones especiales, pero generalmente en las conexiones externas están estrella y triángulo, ¿no? Esos son los de mayor características. Igualito como hay esas conexiones estrella-triángulo, también dentro del motor se conectan. Y es por eso dice conexiones interiores del motor, cómo se conectan las bobinas. Entonces a eso se refiere esta parte. El motor interiormente existe 2 conexiones básicas, son las conexiones internas denominadas por polos y las conexiones internas llamadas por polos consecuentes. Hay dos clases de conexión. ¿Qué es conexión por polos? Llamado así cuando el final del primer grupo está conectado con el final del segundo grupo y cuando el principio del segundo está conectado con el principio del tercero. Es decir, se debe conectar los principios con los principios y los finales con los finales de los grupos siguientes. El primer principio es principio de fase y el último principio del último grupo es final de fase. Eso es en teoría y aquí está en la parte ya real, ¿no? Está conectado estas bobinas, aquí tenemos 2 grupos de bobinados, el principio 1, final 1, principio 2 del segundo y final 2. Estos 2 grupos queremos conectar. El primer principio siempre es principio de fase. El primer final se conecta con el segundo final y el último principio es final de fase. Como son 2 o más, este es U1 y este es U2. Si son 4 bobinas, de esta forma, principio 1, final 1, principio 2, final 2, principio 3, final 3, principio 4, final 4. El primer principio siempre va a ser principio de fase. El final se va a conectar con el final de la segunda bobina. El principio de la segunda bobina con el principio de la tercera. El final de la tercera con el final de la cuarta. El último principio, final de fase. Al conectar esto es conexión por polos. Por bobinas concéntricas estamos haciendo y aquí excéntricas, ¿no? Principio, final, y ahí está, el final con el final, el primer principio y principio de fase y el último principio, final de fase, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos de 4 bobinas excéntricas, principio 1, final 1, principio 2, final 2, principio 3, final 3, principio 4, final 4. El primer principio, principio de fase. El final 1 con el final 2. El principio 2 con el principio 3, con este. El final 3 con el final 4 y el último principio, final de fase. Y ese es conexión por polos. Cuando ya estemos haciendo esquemas y no recuerde, esto vas a ver, está en el texto y ahí vas a ver cómo se conectan, ¿no? A ver cómo conectan y ahí en el texto vas
regresando y vas a ir repasando, ¿no? Porque no se aprende en la primera explicada y ya sé, ahora ya traigan, ahora voy a conectar las bobinas, ¿no? Entonces sí, un poquito de repaso, de recordar, y eso está en el texto base que está en la plataforma, ¿no? Conexión por polos consecuentes. Como hay dos conexiones, la primera hemos dicho finales con finales, principios con principios, como hemos ido explicando en la anterior diapositiva, ahora vamos a hacer por polos consecuentes. Se denomina así cuando el final de la primera bobina se conecta con el principio de la segunda bobina, el final de la segunda con el principio de la tercera, el final de la tercera con el principio de la cuarta, y así consecutivamente, uno detrás de otro. El principio de la primera bobina es principio de fase y el final del último grupo, final de fase. Ahí está. Aquí están las bobinas concéntricas de dos bobinas, de dos grupos. Se está conectando, principio 1, final 1, principio 2, final 2. Primer principio, ya sea por polos o por polos consecuentes, el primer principio 1 siempre va a ser principio de fase, en ambas conexiones. El final 1 ya no se conecta con el final 2, sino en serie, como podemos decir. Final 1 con principio 2 y el último final, final de fase. En el caso de cuatro grupos de bobinas vamos a conectar, principio 1, final 1, principio 2, final 2, principio 3, final 3, principio 4, final 4. Por polos, el primer principio siempre principio de fase. Final 1 con principio 2, final 2 con principio 3, final 3 con principio 4 y el último final, final de fase. Lo mismo por polos, por bobinado excéntrico, final 1 con principio 2, el primer principio y el último principio, principio de fase, final de fase. En excéntricos lo mismo, ¿no? Final 1 con principio 2, final 2 con principio 3, final 3 con principio 4, el primer principio, principio de fase y el último final, final de fase. Entonces ahí están las conexiones por polos y por polos consecuentes, ¿no? ¿Qué se llama par de polos? Se denomina así cuando una máquina existe un par de polos, es decir, si a un motor hay dos polos norte y dos polos sur, como está en este ejemplo, entonces existen dos pares de polos. Se denomina un par de polos cuando existe en el campo un solo polo norte y un solo polo sur. Un par significa el norte, yo voy a agrupar este norte con este sur y este va a ser un par. Voy a agrupar este otro sur con este otro norte, va a ser otro par. ¿Cuántos tiene pares de polos? Dos. Este agrupado es uno, este otro agrupado es otro, ¿no? Y aquí es un motor de dos pares de polos, ¿no? ¿Y cómo se simboliza el par de polos? P. P se simboliza el par de polos, ¿no? P, ¿cuánto vale? 2. Si vamos al siguiente gráfico, ya no es par de polos, es número de polos, que significa 2P. Se denomina así cuando se totaliza todos los polos existentes en la máquina individualmente. Se llama número de polos a la cantidad total de polos norte y sur que existe en la máquina. Aquí es de uno en uno, ¿no? 2P igual a ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4. Número de polos tiene 4 polos. 2P igual a 4. Si hablamos de par de polos, P nomás va a ser igual a 2. Este es un par y este es otro par. Y P significa número. Y 2P significa, perdón, par de polos, P significa. Y 2P significa número de polos, de 1, ¿no? Entonces es muy importante y ahí está, ¿no? Frecuencia de giro. ¿Cómo voy calculando la frecuencia de giro del campo magnético giratorio? Se refiere a la cantidad de vueltas que realiza el campo magnético giratorio en un motor, en un generador. Está relacionado con la frecuencia de la red o par de polos y una constante, ¿no? La frecuencia de giro es NF sobre la frecuencia de la red, que generalmente en Bolivia es 50 por una constante que es 60 dividido en par de polos. De aquí es muy importante la velocidad porque sale del par de polos. Por eso de esa velocidad yo puedo saber en la placa de características de un motor de cuántos pares de polos es ese motor en función a ese dato, ¿no? Y ese dato es muy fundamental para hacer esquemas, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito. Este cuadrito voy a salir del gráfico. Aquí está, a ver, vamos a ver. Vamos a ir al texto de la materia, ahí está.
Vamos a ir al texto de la materia, vamos a ver ahí ese cuadrito con mejor forma de explicar, porque ahí como está en presentación no puedo nada modificar. Ahorita está abriendo. Ahí está. A ver, vamos a ir. Vamos un poquito bajar, un poquito vamos a reducir y ahí está. Esta tablita deben llenármelo para la siguiente clase. ¿Y cómo van a llenar? Indirectamente van a llenar con estos. Aquí están sus fórmulas para llenar cada cuadrito. Aquí están las fórmulas aquí abajo. Y deben llenar un motor si tiene dos pares de polos, perdón, el número de polos 2, ¿cuántos pares va a tener? La mitad de esto, que va a ser igual a 1. Para sacar este valor, ese P que vale 1, yo voy a reemplazar. ¿Cuánto vale P? 3. Perdón, ¿cuánto vale P? 1. Vale. 3 por 1, 3. Y de ahí sale este valor. Aquí P va a valer 2. Par de polos 2. P va a valer 2. 2 por 3, 6. ¿Cuántas bobinas va a tener el motor? 6 bobinas. Eso significa. Cuando va a ser un par de polos, solamente 3 bobinas. Eso. ¿Cuánto va a ser el desfase entre bobinas? Eso significa esto. Con esta fórmula ya también voy a calcular el desfase de bobina a bobina. 360 dividido entre 3 y P vale 1. 3 por 1, 3. 360 dividido entre 3 a 120. Y de ahí sale este 120. Esta es la velocidad del campo magnético giratorio, la velocidad del campo magnético en las bobinas se produce. ¿Cómo calculo eso? Con esta fórmula, ¿no? Que exacto también estaba en el texto. La frecuencia, ¿cuánto va a ser? 50, ¿no? Estamos calculando para Bolivia, no estamos calculando para Estados Unidos, porque en Estados Unidos es 60, ¿no? Entonces en Bolivia, porque esta tablita vamos a embobinar los motores en Bolivia, ¿no? Entonces de ahí voy a reemplazar aquí 50 por 60, 3000 dividido entre 1, 3000 dividido entre 1 a 3000, ¿no? Y de ahí salen los 3000 RPMs. En aquí voy a reemplazar. NF vale 3000, NF vale 3000 y aquí S vale este porcentaje, 4%. Aquí S vale 5%. Aquí S vale 6%. Voy a ir reemplazando 3000 por 4% dividido entre 100%. Y 3000 menos ese valor, entonces me va a salir esto, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? Cuando sea el 5% me va a salir de esto, voy a poner 5, 3000 por 5, y aquí dividido entre 100 y me va a salir un valor y eso lo voy a restar y eso es lo que me va a salir este resultado, igualito. Ahora lo mismo voy a hacer ya para los siguientes, ¿no? Aquí voy a poner P2, aquí 6, aquí voy a, ese P2 aquí voy a colocar 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, aquí 360 dividido entre 6 a 60. 60 por 6, 360 y aquí me da 60 grados. Cada bobina va a estar ubicado a 60 grados. Aquí voy a 50 por 60 dividido entre 2, voy a tener 1500. Y aquí voy a reemplazar y voy a tener un valor menor a 1500, ¿no? Todos estos valores que vayamos obteniendo, cuando en algún momento voy a embobinar un motor y no sé cuántos pares de polos tiene, de aquí puedo ir buscando de cuántos polos, ya no necesito calcular, buscar y ahí voy a ir registrando, ¿no? Si está aquí el valor y pertenece a esto, es de 8 polos, ¿no? Y en cuestión de par de polos, 4, ¿no?
Entonces estos datos que vamos a obtener nos va a servir para en algún momento ya tener el número de polos y el par de polos de un motor en función a la velocidad, ¿no? Uno de estos parámetros que estamos calculando que va a estar llenito en esta tablita va a estar en la placa de caracteres. Tal vez no el exacto, ¿no? Tal vez no va a estar 2880 o 2850, pero tal vez va a estar 2870. Intermedio de estos dos, pero está entre 4 y 5%, tal vez 4.3% el deslizamiento, por eso es 2870. Pero pertenece a este grupo porque está el valor en estos parámetros, ¿no? No exactamente esto, tal vez, en algún caso tal vez exacto, sí. ¿Y cuántos pares de polos tiene? 1. ¿Qué número de polos tiene? 2, porque su velocidad está en esta tablita, ¿no? Para eso nos sirve esta información, y eso es lo que vamos viendo. Inge, perdón, ¿Sí? ¿qué es la S? Ese es el deslizamiento, es la variación. Lo que aquí estábamos explicando, ese es esto, ¿no? A ver, ¿dónde está ese? Ese es el deslizamiento. A ver, ¿dónde está el deslizamiento? Llega a ser esto, ¿no? Aquí está, esto llega a ser ese. En el mismo texto y en la presentación está, este es ese, ¿no? Ese es el deslizamiento, suele indicarse en tanto por ciento de la frecuencia de giro. Este es 3000, este es 2800 y hemos indicado hace rato que esto nos sale 4%. ¿Qué quiere decir? Que esto, su velocidad al 100% es 3000 y al 96% es 2880, ¿no? Ese 4% es la diferencia de una velocidad a otra velocidad, ese es, ¿no? Y en este caso, en la tablita, ese nos está dando ese 5, 4%, 5%, 6% si fuera su deslizamiento, eso, ¿no? ¿Cuál sería su velocidad? Eso llega a ser ese parámetro, ¿no? Aquí dice deslizamientos S 4%, deslizamiento 5%, deslizamiento 6%, S vale 6%, ¿no? Esa S, aquí el valor de S, aquí voy a colocar 6%, aquí 5%, aquí 4% cuando esté calculando esto, cuando esté calculando 4%, cuando esté calculando con su velocidad del campo magnético giratorio, ¿no? Entonces ahí está. Si es de un par de polos, si es de 2, si es de 3, si es de 4, si es de 5, si es de 6, si es de 7, ¿no? Por ejemplo, si fuera 7, porque está hasta 7, ¿no? Estos dos últimos, como voy hablando, es especialmente para generadores. Los generadores son de mucha polaridad, son de muchos polos. Los alternadores de los automóviles son esquemas que nos sirven, que se hacen como vamos a ir aprendiendo, pero con estas características de polaridad, ¿no? Son de estos, ¿no? Y en algún caso, cuando estemos desarrollando, podemos hacer esquemas de alternadores también, ¿no? Que es el mismo principio que estamos viendo, ¿no? ¿Alguna aclaración más? Dije, ¿eso está en plataforma? Sí, en plataforma está. A ver, vamos a ir ahorita. Aquí está la plataforma. No sé si se ha cortado. Ahorita vamos a entrar. Ahí está la plataforma. Eso hay que presentar la siguiente clase, ¿no, Inge? Sí. Esa presentación está en plataforma. Ahorita vamos a ver. Esa presentación está en plataforma. Este es el grupo. A ver. Dice taller. No es este el grupo. Vamos a ver. Entonces, este otro es. Hemos abierto. Sí, este es el grupo. Noche. Este es el grupo. Aquí en recursos está el texto. El recurso del texto. El texto que hace rato le estaba presentando, aquí está. Aquí está el texto, voy al texto y ahí está el texto general. Este es 89 hojas tiene y ahí está el texto y ese texto que estaba mostrando ahí está, ¿no? En plataforma. Y ese ejercicio que está planteando aquí también está, ¿no? Ahí está el ejercicio. Ahí también está. Voy a regresar. Después la presentación también ya está aquí en la plataforma, ¿no? Aquí está la presentación,
aquí está la presentación, las diapositivas que estoy haciendo, todo ya está en la plataforma, ¿no? Entonces de ahí, de uno, de otro, esta presentación que estoy haciendo también está ahí, ¿no? No todo lo que está en la presentación está en el texto, ¿no? No todo está, ¿no? O hay cosas que no están, ¿no? He ido complementando, por eso esa imagen interactiva difícilmente va a estar en el texto, porque eso no se va a ver, ¿no? Por ejemplo, esto no está. Indica los polos, pero no hay este gráfico, no hay esto. Sí hay algunas cositas complementas que aquí está, y en el texto puede no estar, y puede que esto, por ejemplo, que es ranura, ¿no? Aquí te está indicando que es ranura, estos orificios, estos huequitos donde se van a alojar las bobinas, y eso dice ranura del estator. Mientras las bases del rotor, por ejemplo, si podemos ir aprovechando este gráfico e interpretando, pero este gráfico no está en el texto, ¿no? Eso voy aclarando, pero la mayoría de las cosas sí. Entonces ya estando con esa tablita ya, la siguiente clase tienen que llegar y presentarme eso, ¿no? Terminado, no tienen que hacer en la clase, ¿no? Cuidado, a media clase me están entregando, no recibo, saben ustedes, al inicio, y me dejan en mi mesita y ya va a ser la primera calificación que voy a ir colocando en la plataforma, ¿no? Cálculo de la velocidad de los diferentes motores, ¿no? En función a sus polos, podría ser ese nombre, porque van a calcular sus velocidades, ¿no? Y esa velocidad, ¿para qué te va a servir? Para que sepas cuántos polos tiene el motor, ¿no? Porque es un dato muy importante para hacer esquemas, ¿no? Y es un dato que debemos conocer, ¿no? Aquí ya hemos regresado, sí, aquí estamos. Regresamos a nuestra presentación y continuamos. Cálculo de bobinados para máquinas de corriente alterna. Introducción. Las máquinas de corriente alterna del sistema giratorio se dividen en dos grandes grupos, que son los motores trifásicos y los motores monofásicos. Primeramente estudiaremos los motores trifásicos para ser más sencillos por los motores monofásicos. Cálculo de bobinados de motores trifásicos. Esta máquina se subdivide en dos, los motores con bobinados concéntricos y los motores con bobinados excéntricos. Debido a alguna diferencia entre estos motores, lo analizaremos por separado. Primero haremos los concéntricos y después los excéntricos, ¿no? Bobinados excéntricos, se dice que un bobinado es concéntrico cuando todas las bobinas de un mismo grupo son de diferente tamaño. Estos bobinados pueden estar conectados por polos consecuentes o por polos, ¿no? Cualquiera de los dos. Para hacer el cálculo, y entramos exclusivamente al cálculo, para hacer el cálculo necesitamos hacer 8 pasos. El primer paso no es nada más que todos los datos. ¿Qué datos necesitamos en el primer paso? Números de ranuras. ¿Cuántas ranuras tiene el motor? ¿Cuántos polos tiene el motor? Este polo, yo no hay en la placa de característica este dato. ¿De dónde voy consiguiendo? De la velocidad. Número de fases, si estoy haciendo un motor trifásico, número de fases, esto va a ser 3. Q va a ser igual a 3. Si es monofásico, si estoy haciendo un esquema, Q vale 1. Ahora, otra cosa que tenemos que ir aclarando, vamos a decir realizado por polos o realizado por polos consecuentes. Eso también tenemos que aclarar para hacer el esquema. ¿Por polos o por polos consecuentes? Uno de los dos, no los dos, ¿no? Y la conexión externa, ¿no? En la caja de borneras, conexión estrella, conexión triángulo, vamos a decir. Y eso para ir practicando cómo se conecta en estrella, cómo se conecta en triángulo. Eso es muy importante. Aclaro esto. Cuando hagamos un esquema y conectemos en estrella, conectemos en triángulo, no quiere decir que ese motor, cuando hagamos el esquema, todo eso lo vamos a conectar en ese esquema de lo que hemos ido practicando, ¿no? Decía en triángulo y en triángulo, no, solamente es para practicar. Yo te voy a indicar, generalmente yo les digo que conecten en estrella, todos los motores que van a embobinar para hacer pruebita en estrella. Pero cuando ya quiero hacer una prueba real, ya quiero llevarme ese motor, como algún rato comentaba, que quieras ya utilizar ese motor y ver cómo hace embobinado, entonces para esa prueba sí, lo correcto es que esté conectado en triángulo, porque nuestra tensión en infocal Arakawa trifásico es 220 y lo correcto para esa tensión es conectado en triángulo. Entonces eso ya es diferente, pero para las pruebas que hago y sin rotor, sin tapas, nada, lo correcto es estrella. No lo voy exigiendo, lo voy cuidando y así ni se va a quemar, ¿no? Nunca he quemado un motor, ¿no? Aun cuando hayan malogrado ustedes, se ha calentado, ya quiere humear, pero no llegamos al extremo de quemarlo, ¿no? ¿Por qué? Lo estamos alivianando porque no estamos introduciendo la tensión total, sino un 50% nomás.
más o menos 110 voltios estamos introduciendo por la conexión. Entonces, por eso un poquito alivianado está siendo exigido, nada más, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, el primer paso es eso, el segundo paso es posibilidad de ejecución. La posibilidad de ejecución es el número de ranuras, es igual, esta fórmula va a ser el número de ranuras, K es número de ranuras por polo y por fase significa esto, dividido entre el número de polos por el número de fases. Al hacer representar este valor, representar 2P cuánto vale y Q cuánto vale, y esa operación que haga me salga número entero, quiere decir que la posibilidad de ejecución es factible. Si me sale decimal, puede, lo más probable que no, ¿no? Ahora, puede en algún caso excepcional, puede que sí, ¿no? Ya vamos a ver en algunos casos, ya los esquemas especiales, cuando nos sale decimales, ¿no? Pero eso ya cuando vayan conociendo, ya vayan teniendo bastantes recorrido, vayan teniendo experiencia sobre estos esquemas, ahí sí vamos a trabajar con los esquemas especiales, ¿no? Pero al principio con los normales, ¿no? Los datos normales que salgan, números redondos, ¿no? Entonces, ahí está. En algún caso, un poquito aclarando también, si este es por ejemplo, 16 ranuras es esto, y voy a ir sacando si es posible. 16 ranuras, por ejemplo, una de las cosas para conseguir motor que sea múltiplos de 3, y 16 no es múltiplos de 3, pero puede haber un motor monofásico de 16 ranuras, que sí se va adecuando para que sea monofásico. 16 no hay problema, pero para trifásico ya no. Entonces, si vamos colocando 16 y aquí vamos colocando, si con este motor podemos hacer, lo más probable es que aquí nos va a dar unos decimales con varios decimales y al final nos va a decir que no es posible, ¿no? Ahí se va dando cuenta uno, ¿no? Especialmente por los decimales, y difícilmente es representar esa cantidad, ¿no? Ahora, si me sale 1.5 ya es más fácil, ¿no? 1.5 o 0.5 me sale, entonces ya ese 0.5 es fácil de representar, ¿no? Pero ya me sale 0.5777725, así con varios decimales. ¿Cómo lo vas a representar? Eso ya es complejo, ¿no? Eso ya es imposible de hacer, ¿no? Entonces ahí voy hablando de la posibilidad de ejecución o no, ¿no? En el caso del segundo paso, vamos al tercero, número de grupos del bobinado. ¿Cuántos grupos va a haber? ¿Cuántos de estos va a haber? Estamos hablando de esto. Estos. ¿Cuántos grupos? A ver, vamos aquí. Este es 2 grupos. Aquí hay un grupo y aquí hay 2 grupos. Aquí hay 4 grupos. Este es un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. De eso se está refiriendo en este paso. ¿Cuántos grupos va a haber? ¿Cuántos grupos va a haber en todo el motor y cuántos grupos va a haber en una fase? ¿Cuántos grupos? Aquí voy a decir que aquí me ha salido 24, perdón, nada que ver, aquí es de 2 pares de polos, 2, y aquí el número de fases es 2 por 3, 6. En todo el motor va a haber 6 grupos. Y en una fase va a haber 2P, ¿cuánto vale? 2. En una fase va a haber 2 grupos, solamente 2 grupos. 1, 2. Eso quiere decir, ¿no? En todo el motor 6 grupos. En la primera fase 2, en la segunda fase 2 y en la tercera fase 2, en total 6, ¿no? Ahora, si yo digo por polos, si digo realizado por polos, estas fórmulas utilizo. Ahora, si digo por polos consecuentes, en este tercer paso, utilizo estas otras fórmulas, que tienen cierta diferencia, ¿no? De uno con el otro. En este segundo paso no hay por polos consecuentes, hay una sola fórmula. En ambos casos, la misma fórmula voy a utilizar, ya sea por polos o por polos consecuentes. Esta fórmula es válida, donde hay en cada paso hay una sola fórmula, es para ambos, ¿no? Si en cada paso hay 2 fórmulas, aclarando que uno es por polos y el otro por polo consecuente, entonces vas utilizando la fórmula adecuada, no cualquiera, ¿no? El cuarto paso llega a ser lo mismo que el segundo paso, pero aquí ya no es posibilidad de ejecución, aquí es número de ranuras por polo y por fase. Cuando decimos esto, y aquí me sale un valor, me dice 4, digamos, me sale 4. ¿Cuántas ranuras van a intervenir de la primera fase? 4 para que se armen un polo. De la segunda fase otros 4 para que se armen ese primer polo, y de la tercera fase otros 4. En total 4 más 4 más 4, 12 ranuras van a intervenir para que se arme un polo. Eso quiere decir, cuando ya esté el esquema terminado con sus polos respectivos,
Eso se interpreta este valor que sale, ¿no? Este valor. Ya no es número entero, ya no es posibilidad de José, sino es otro. No se puede embobinar y hasta aquí queda. Ya no puedo ni calcular esto, ni los siguientes, ¿no? Ni los otros pasos. Mientras aquí significa otra cosa, a pesar que va a ser el mismo resultado de aquí, porque es la misma fórmula. El quinto paso es el número de bobinas por grupo. Eso se refiere a esto, ¿no? ¿Cuántas bobinas va a tener un grupo? Por ejemplo, aquí. Vamos a ir aquí, en este caso. ¿Cuántas bobinas? G va a ser 1. ¿Cuántas bobinas va a haber? Una sola bobina por grupo. Aquí va a haber 2 bobinas. B va a ser igual a 2. 2 bobinas por un grupo. Aquí va a ser 3. 3 bobinas, este es un grupo, pero de 3 bobinas. Eso significa ese quinto paso. ¿Cuántas bobinas va a haber en un grupo, ¿no? ¿Cuántas bobinas va a haber? Ahí está. ¿Cuántas bobinas va a haber? Y el valor que me salga, eso va a ser, ¿no? 2 dice 2 bobinas. Un grande y un chiquitito. Me sale 3, un grande, un mediano y un pequeño. Va a haber 3 bobinas en un grupo. Me sale 4. En algún caso, en los motores pequeños vamos a tener de 2, de 3, de 1, hasta 4, ¿no? En algún esquema vamos a hacer de 4 bobinas por grupo. 4 bobinas en un solo grupo. Pero en motores grandes puede haber más. Puede haber más. Motores de 60, 72, 96 ranuras, que hay también esos motores que ya son grandes para potencias más grandes. Hay de más de 4, ¿no? Puede haber de 6, de 8, puede haber, pero ya en esos motores, en los motores que vamos a diseñar y los esquemas que vamos a hacer, a lo mucho vamos a ver 4 bobinas por grupo, 1, 2, 3 y en algún caso 4, ¿no? Después esos van a ser, ¿no? Igual aquí cuando hacemos este quinto paso hay 2 fórmulas, cuando es por polos esto y cuando es por polos consecuencia esto. Amplitud de grupo. ¿Cuán amplio va a ser? Eso ya te explico cuando estemos desarrollando el esquema. Amplitud de grupo. Esta es la fórmula, es M igual a la Q, que es el número de fase, menos 1. 3 menos 1, 2, y el valor de U, ¿no? Multiplicado por 2 y multiplico por eso y ahí me va a salir amplitud de grupo. Esta es la fórmula por polos y esta es la fórmula por polos consecuentes. La única diferencia aquí está el 2 y aquí ya no está con 2, ¿no? Sigue siendo la misma fórmula con esa pequeña diferencia. Aquí está 4 y aquí está 2. Siempre va a haber una pequeña, algo que lo va a variar, ¿no? De uno al otro, ¿no? Pero es eso. En el séptimo paso es paso de principios. En este paso de principios se va dando el valor que va saliendo esto para llenar esta tabla de principios. Esta tabla de principios, ¿dónde voy a empezar el embobinado? Aquí me va a decir en la primera fase, en la segunda fase y en la tercera fase. Voy a decir que aquí me va a salir 6, voy a decir un ejemplo, 6. Aquí voy a colocar la ranura 1. En la ranura 1 voy a empezar. 1 más 6, aquí voy a colocar 7. Eso es lo que voy a llenar. 7 más 6, el valor que ha salido aquí, 13. 13 más 6, 19. 19 más 6, 25. 25 más 6, 31. 31 más 6, 37. Vamos a decir que el motor es de 36 ranuras, hasta aquí llenaría estas 2 filas. En algún caso estos valores podemos llenar uno solito, 2, 3, 4, eso va a ser en función al esquema que vamos a desarrollar, puede ser de varios datos, la tablita puede ser de varios parámetros, o puede ser de uno solo solamente, en cada unito un valor, o puede ser 2, 3, eso, pero ya se va a ir dando cuando estemos desarrollando el esquema y sus datos correspondientes y sus características, eso ya se va a hacer, pero no hay una regla, ¿no? Un hito no se llena nada más, no, 2 hitos, no, sino lo que va a entrar. El límite llega a ser la cantidad de ranuras, no sobrepasar cuántos es, ¿no? Si es 24, no sobrepasar 24, ¿no? Aquí me sale, el siguiente es 25, pero 24 ranuras hasta ahí quedaría, ¿no? Ya no sobrepaso. Lo sumo y sobrepasa 24, es el límite. 36 es mi motor de 36 ranuras, ese es el límite, ¿no? Entonces es una aclaración. Indirectamente, con esto hemos ido terminando esta parte, pero vamos a ir viendo una parte del texto más. Aquí está, ¿dónde está el texto? Aquí está. Vamos a ver esta parte. Aquí ya están las fórmulas, está igual, este es el texto. Ahí está.
Y aquí está un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ahí está. Datos del motor, número de ranuras 24, dice, número de polos 2, de 2 polos, par de polos 1, Q igual a 3. Ese motor le vamos a realizar por polos, dice, no por polos consecuentes. La conexión externa va a ser triángulo en la caja de borneras. Entonces, con estos datos, este es el primer paso, vamos a calcular. Lo primero que tenemos es reemplazar. Esto es 24, 24 coloco, 2P, ¿cuánto vale? 2, en vez de 2P, Q vale 3, y ahí está 3, 2 por 3, 6, 24 entre 6, a 4, 4 por 6, 24. Número entero, es posible la ejecución. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Vamos al tercer paso, vamos viendo por polos, es 2P, si fuera por polos consecuentes solamente es P por Q, nada que ver el 2. 2P vale 2 y Q vale 3, 2 por 3, 6. ¿Cuántos grupos va a haber de bobinas en todo el motor? 6. Y en una fase, ¿cuántos va a haber? Lo que vale 2P. ¿Cuántos? 2. En la segunda fase 2 y en la tercera fase 2, que en total va a ser los 6, ¿no? Eso significa. Aquí dice número de ranuras por polo y por fase va a ser el mismo valor. Esto lo vamos a representar, vamos a hacer el mismo ejercicio todo y al final sale 4 igualito que esto, pero lo vamos a interpretar cuando ya esté el esquema. Si alguien me voy olvidando, alguien me dice, por favor, eso interpretemos el cuarto paso, qué significa exactamente, ahí me hacen el cuarto, no hay problema, ¿no? Ese profe nos promete y después no nos explica, dice, ¿no? Hay veces se nos va y otras cosas, el pensamiento y todas esas cosas, y a veces ya nos hemos olvidado, ¿no? Pero, si me acuerdo, no hay problema, porque ya vamos a llegar también a eso, ¿no? Número de bobinas por grupo. ¿Cuántas bobinas va a haber en un grupo? Entonces vamos reemplazando. Por ejemplo, algún rato voy a necesitar el valor de 2P. Un rato voy a necesitar de 2P, por ejemplo aquí 2P ¿cuánto vale? Vale 2. Y en algún caso voy a necesitar el valor de P, como en este quinto paso. Vamos a ir viendo. Según la fórmula dice K, número de ranuras, ¿cuánto vale? 24. 4, una constante, 4. P, ¿cuánto vale? 1. Entonces aquí ya necesito el valor de P. Algún momento necesito el valor de 2P, el número de polos, y aquí necesito el par de polos. Entonces los dos datos sí o sí necesito aclarar en esos datos para no tener problemas, y eso ir utilizando ya sea número de polos o par de polos, depende al cálculo que voy a ir desarrollando, ¿no? Y después dice el número de fases 3. 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. 24 dividido entre 12 a 2. ¿Cuántas bobinas va a tener un grupo? 2 bobinas. 2. Amplitud. Q vale 3. Ahí está. 3 menos 1. Esta es una constante de cálculo. U hemos sacado 2. 2 por 2, 4. 3 menos 2. 3 menos 1, 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, por el resultado de esto me va a salir 8. Amplitud es de 8 ranuras. La amplitud me ha salido 8 ranuras. Paso de principios, 24 por 3P. Aquí necesito el par de polos también, no necesito el número de polos. Y ese es 1. 24 dividido entre 3, porque 3 por 1 es 3, a 8. 8 por 3, 24. Aquí me ha salido 8 y ese 8 me sirve para llenar esta tablita. Voy colocando en la primera 1, 1 más 8, 9. 9 más 8, 17. 17 más 8, 25. Pero tengo 24 ranuras, entonces la tabla ahí termina. Porque no puedo anotar aquí 25, el que sigue, porque no tengo esa cantidad, solamente tengo 24. El límite llega a ser eso, ¿no? Menos de 24. No puedo sobrepasarme más de 24. Entonces, esta es mi tabla de principios, ahí está. Un poquito lo vamos a agrandar para que me entiendan, ahí está. Ya está un resumen del cálculo, el primer paso, aquí dice el segundo y el cuarto paso. Los dos en uno están, aquí está el tercer paso. El cuarto, aquí hay un error, ¿no? Aquí debería salir 2. Y no 12, ¿no? Está por un error 12. Este texto siempre yo lo desarrollo, ¿no? Yo le hago y ahí está, ¿no? Pero hay un error. Hemos sacado aquí número de bobinas 2. A ver, vamos a regresar hasta el número de bobinas 2, ¿no? Ha salido 2. No ha salido 12. Aquí
quinto paso es 2. Y aquí en el typeo lo he puesto 12. No sé qué habrá pasado, pero lo he puesto eso, ¿no? Aquí está. Entonces, ahí está. Voy a aclararlo, este es el quinto paso, ¿no? El sexto ha salido 8, el séptimo ha salido 8 también, y la tabla de principios. Para hacer el esquema, yo tengo que hacer el primer paso para hacer, ya teniendo este cálculo. Es muy importante que este cálculo no tenga problemas, no haya errores. En vez de dividir, dividas mal, multipliques mal, ahí cometes un error, ya el esquema lo vamos a hacer. Ya está mal, ¿no? Para hacer el esquema. Sí o sí debe estar correcto, hay divisiones, hay multiplicaciones, hay restas y todas esas cosas, o sumas para llenar esto. Entonces esas 4 operaciones no es complicado el proceso del cálculo, ¿no? Entonces traten siempre de no errar, ¿no? Si han cometido un error, ya el esquema va a estar mal, ¿no? Ahora, este cálculo lo vamos a llevar a desarrollar un esquema, ¿no? El primer paso es ver la tabla de principios. El segundo paso es ver el quinto paso. Esto, cuántas bobinas tiene un grupo. El tercer paso es amplitud. Este es el tercer. Y el cuarto último paso es esto, el paso 3, para hacer el esquema. Primer paso, ¿dónde voy a hacer? En la ranura 1. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? En mi cuaderno tengo que hacer 24 líneas, que cada línea va a ser un orificio del motor. Estos. 1, 2, 3, 4, 24. Ahí está. ¿Dónde voy a empezar? Voy a empezar en la ranura 1. Ya lo estoy coloreando, le he cambiado hasta de color. ¿Cuántas voy a hacer? 2. Que aquí llega a ser 2. En el siguiente paso, ahí están los dos, ¿no? El 1 y el 2. Ahí está. Ya estoy en el segundo paso. Aquí es donde voy a empezar. ¿Cuántos voy a colorear? Porque directamente lo que me indique aquí voy a colorear. Me dice 3, 3. Me dice 1, un hito nomás, ¿no? Me dice 4, 4 tengo aquí coloreado, ¿no? El tercer paso es amplitud. Voy a contar, después de esas 2 bobinas coloreadas, voy a contar 8 ranuras que me ha salido de amplitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos son las 8 ranuras, hasta el 10. El noveno, que debería ser, ese va a ser coloreado, y el décimo, hablando de esta distancia, ¿no? Entonces, estos voy a colorear y después voy a hacer las cabezas de bobina. De ambos, ¿no? Las bobinas chiquitas, la bobina grande. Ahí está de amplitud, los 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es amplitud. Y el 11 y el 12 está. Hago las cabezas de bobina, la parte de abajo, y ya está, ¿no? Ahí está la cabeza. Este es principio 1 y este es final 1. Y eso ya he hecho mi primera grupo de bobina. ¿Cuántos grupos debe haber en una fase? 2. He hecho 1, me falta 1 más. Cuando es por polos consecuentes, cuando es por polos, como estamos haciendo por polos, aquí el 50% me sale. El otro 50% debo ubicar. Cuando es por polos consecuentes, aquí me sale todo. Debo hacer 2 grupos, aquí voy a hacer en la tabla 2. En el 1 y en el 13. En el 1 y en el 13. Y ahí está, ¿no? Pero eso ya al desarrollar me va a ir llenando. Cuando es por polos consecuentes, todito me sale aquí. Pero cuando es por polos, el 50%. Si tengo que hacer 4 grupos, me va a salir del primero y del tercero. Me va a faltar el segundo y el cuarto, la otra mitad. 2 grupos me va a faltar. En este caso son 2 o más, entonces me está saliendo del primero, me falta el segundo. ¿Qué tengo que hacerle? Ubicar. Hago un análisis, el total de ranuras tengo 24. Hasta la mitad está ubicado el primer grupo. La mitad llega a ser 12. Si aquí al lado voy haciendo el segundo grupo, voy a suponer que lo voy a colocar, voy a ir probando. En el 13 y en el 14, como son 2 bobinas, amplitud 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y justo en el 23, 24 termina. Y me entra. Entonces, ¿qué voy a hacer? El segundo grupo voy a hacer en ese espacio. Y ahí está. He hecho del 13 al 24 y del 14 al 23. Las bobinas grandes y las bobinas chiquitas. Principio 2, final 2.
Conectados por polos, el primer principio, principio de fase, U1, el final 1 con el final 2 y el último principio, final de fase, U2. ¿Y he terminado la primera fase? Sí, ya he terminado. Ahora voy a empezar la segunda fase. ¿Dónde voy a empezar? En la ranura 9. En la ranura 9 voy a empezar aquí, en el 9. ¿Cuántas ranuras voy a colorear? 2. De diferente color, el 9 y el 10. Amplitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 19 y el 20. El 9 y el 10, el 19 y el 20. Y ahí están las cabezas de bobina, está principio 1, final 1. Y ya está el primer grupo de la segunda fase. Igualito como he hecho en la primera fase, la clave es hacer la primera fase y copia fiel de la primera fase es la segunda, un poquito recocido hacia la derecha. Aquí hemos empezado, ahora aquí 9 ranuras después estamos empezando. ¿Dónde he empezado el siguiente grupo? A su ladito determinado del 12, a su ladito terminado del 20, aquí voy a empezar el 21, 22, el otro grupo, amplitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al ladito donde está empezando, ahí va a terminar. Y ahí va a estar el siguiente grupo. Ahí está. Del 21, 22 y el 7 y 8. Y hago las cabezas de bobina, esta parte de arriba, esto se está complementando con esto, esta parte de abajo se está complementando con esto, y ahí está el principio 2 y el final 2. Principio 1, principio de fase, final 1 con final 2, y el último principio, final de fase. B1 y B2. Ahí está, ya está mi segunda fase. ¿Dónde voy a empezar mi tercera fase? En el 17. Aquí está, voy a empezar en el 17. Empiezo en el 17, aquí está el 17, 18. Voy a hacer amplitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 3 y en el 4 voy a terminar. Ahí está, en el 3 y en el 4, y ahí está el primer grupo de la tercera fase. Principio 1, final 1. Igualito que el primero, igualito que el segundo. ¿Dónde voy a empezar? A su ladito, en el 5 y 6, amplitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí voy a terminar, voy a hacer la parte de las cabezas de bobina, las cabezas de bobina inferior, y ahí voy a sacar principio 2, final 2. Y ahí está, ¿no? Principio 2, final 2, y voy a conectar el primer principio, principio de fase, W1. ¿Dónde debe salir el primer principio? En el 17. Voy conectando final con final, y el principio 2, final de fase, está saliendo en el 5. Ahí está. Y hasta eso, ¿qué voy a hacer eso? Voy a conectar a mi caja de borneras. Ahí está mi caja de borneras. Ya lo estoy diseñando. Aquí voy a sacar una línea y voy a conectar al U1. El BW2, aquí voy a hacer otra línea. El B1 aquí, el U2 aquí, el BW1 aquí y el B2 aquí. Directamente voy a hacer eso. Ahí está, ¿no? He hecho esas conexiones. U1 ahí está conectado, W2 ahí está conectado, B1 ahí está conectado a la caja de borneras, U2 ahí está conectado aquí, BW1 ahí está, B2 ahí está conectado. Como dicen triángulo, estoy haciendo hasta esos puentecitos, que es la conexión triángulo. Ahí está, y aquí va a entrar la línea, línea 1, línea 2, y para que funcione el motor. Lo último que me falta es el sentido, cómo se arman los polos. Voy a regresar antes de llegar a eso. Voy a explicar esto. A ver, ¿dónde está? Casi al principio está. Esto voy a explicar. Normalmente las tensiones voy a considerar aquí en la primera línea, la segunda línea, los dos son positivos, y la tercera línea en ese instante es negativo. Siempre, en ningún momento los tres van a ser positivos o los tres negativos. Siempre va a haber uno mínimamente que se contradizca a los otros dos. O en algún caso, por ejemplo, este positivo, este cero y este negativo.
pero en ningún momento los tres son positivos, los tres son negativos. En este caso, por ejemplo, la primera y la segunda línea son positivos y la tercera es negativa. Y vamos a considerar en este punto, para analizar el sentido de cociente, donde a U1 está alimentado la primera línea, positivo, a B1 está alimentado la segunda línea, positivo, y a BW1 está alimentado la cociente, pero negativa. Entonces, eso es, ¿no? Voy a analizar de esa forma para hacer la polaridad de armar los polos en ese esquema. Ahí está. Voy a decir que si es positivo, la cociente que está entrando a U1 va a ser de subida, va a ir en este sentido. Va a bajar, va a venir por aquí, voy a bajar en el siguiente, aquí está, va a bajar por aquí, va a subir y va a bajar por estos dos y va a salir por aquí, y así se ha terminado la circulación de la primera fase, porque es cociente positivo. En la segunda fase lo mismo vamos a hacer, como está positivo, positivo también, la segunda fase. Esto va a subir, esto va a bajar, esto va a conectar, esto va a subir y esto va a bajar y ahí va a terminar. Ahí está. B sube, baja, por aquí venimos, estos dos suben, por aquí venimos, estos dos bajan y al final aquí se conecta. La tercera fase, como no va a ser positivo, si fuera positivo por aquí subiría, es negativo, más bien va a llegar las cocientes aquí. ¿Y por dónde va a subir? Por la otra, por el otro, por aquí va a subir. Esto va a subir, aquí va a bajar, se va a conectar, esto va a subir, por aquí va a venir y se va a bajar. Y ahí está. Estos suben, W2 sube, estos dos bajan, por aquí viene la flechita y está, estos dos suben por el celeste y estos dos bajan y ahí está. Indirectamente ahí está, todo lo que sube va a ser norte, esto va a ser norte y parte del norte va a ser estas dos ranuras y todos los que bajan es sur. Y ahí está la bobina, el sur completito. Y lo correcto terminado el esquema sería esto. Aquí me refería a los 5 colores, la primera fase un color, la segunda fase otro color, la tercera fase otro color, los polos con otro color, y así el norte y el sur, y con eso necesitaría 5 colores, ¿no? A eso me refería los 5 colores para desarrollar estos esquemas, ¿no? Esto ya sería esquema terminado, ¿no? Esto ya sería esquema terminado. La siguiente clase algo voy a aclarar de esto y lo que voy a venir es directamente voy a venir al aula, alguito voy a aclarar, voy a llamar lista y después voy a venir a esto. En el pizarrón voy a colocar esto, más o menos esto. Voy a colocar un hecho bobinado concéntrico, datos del motor, número de ranuras tanto, número de polos tanto, esto ni siquiera tal vez voy a colocar número de fases 3, por polos consecuentes, conexión externa es 3. Y empiecen a calcular. Y todo esto vas a empezar a calcular. Vas a empezar a desarrollar todo eso para que ya empieces a hacer el esquema. Eso ya vamos a ir haciendo a partir de la siguiente clase, casi directo, con alguna aclaración, ¿no? Alguna aclaración. Siempre voy indicando cuando haces el cálculo, después que hagas el cálculo o más, luego ya cuando estés empezando el esquema, yo voy a hacer también el cálculo o los valores voy a colocar en el segundo paso sale tanto, el segundo y el cuarto paso, en el tercero grupos fase sale tanto, del todo el motor grupos por fase tanto, tal vez no va a ser el cálculo, sino los valores nomás ya, para que vayas comparando si está bien tu cálculo. Y cuando ya hagas el cálculo y todo esté bien, lo más importante es hacer el primer esquema, la primera fase. Haces la primera fase correctamente, la segunda, la tercera ya es calca igualito, pero un poco recorrido hacia la derecha. Si la primera fase es mal, todito va a estar mal, no se va a cerrar, no se va a armar y vas a cometer un error. Y es por eso que yo indico que cuando terminen la primera fase, no siempre es que vengas donde yo estoy sentado, sino y me llaman, un ratito me puedes revisar, así termina, estará bien, ya, está bien. Está mal, no, estás cometiendo error, te voy a ir explicando, ¿no? Te va a dar el visto bueno o no. Y cuando ya está todo mal, recién presentas y te digo, no, está mal tu esquema. Entonces eso, ¿no? Ahora no siempre, te quiero revisar, y entonces no quieres presentarme y así sin revisar, no hay problema, ¿no? Pero lo correcto sería eso, ¿no? Como aclaración. Entonces ya vamos terminando nuestra clase, ya hemos desarrollado el esquema
hay dos cosas. Esto ya pueden irse sacando estas formulitas o si no registrando o copiando de una hojita, no sé, porque estas fórmulas vamos a ir necesitando. Estas fórmulas, todos estos que estoy ahorita, estos, desde el primer paso a todito, esto, toditas estas fórmulas, porque con eso vamos a ir trabajando, ¿no? La primera o la segunda clase. Entonces eso necesito. Y otro, requiero que esa tu tarea que te estoy dando, que me traigas al inicio de la clase, ¿no? Eso llegaría a ser en cuestión de la clase de hoy, ¿no? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? No hay consultas, no hay preguntas, ¿no? No, Inge, todo. No, Inge. Ya está bien, Elba. Entonces, nos vemos la siguiente. Ingeniero, Nos vemos la siguiente. ¿Qué dice Flores? ingeniero, tengo aquí un motorcito. No sé si estará bien este motorcito, mira, ¿ve? Le voy a mostrar. Este motorcito, ingeniero, ¿Ya? ¿estará bien esto? Sí. Es de puedes- un esmeril. Ya. Habría que ver, ¿no? Así hay es. que desarmar, hay que ver cuántos orificios tiene, eso hay que ver. Y hay que ver las ranuras. Y he sacado ya ahorita, yo Ya. porque estaba todo sucio. Que me dijeron que no daba y Ya. bueno, yo me lo agarré En yo. algún caso, motor monofásico exacto, hay ranuras pequeñas y grandes, y si es mucho la diferencia, las ranuras son muy chiquititas y las otras son muy grandes, puede que no nos sirva. Ahora, si son del mismo tamaño, sí nos van a servir, ¿no? Y eso, ¿cómo vamos a ver? Casi sacando las ranuras, sacando las bobinas, perdón. Ya, ingeniero. Sacando las bobinas, extrayendo, y ahí vamos a ver si son de diferencia. Caso contrario, no. Podrías traer la siguiente clase, tal vez con una observación, así todo lo que estás agarrando y ver, ¿no? Si te sirve, no te ¿Ya? sirve, te digo. Listo, ingeniero. Sí. Entonces, ya vamos terminando, y como voy aclarando, la siguiente, antes de las 10 de la noche o más tarde hasta las 10, voy a subir el video, y si quieres revisar, quieres repasar, puedes verlo, ¿no? Y si alguien te pregunta y no ha venido a clases, le dices, no, ¿qué han hecho en la primera clase? Es revisar el video, ahí está todo. Entonces, nos vamos viendo hasta la siguiente clase y hasta luego. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Bye. Listo, Buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Ilva. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Brando. Buenas noches, Inge, hasta luego. Hasta luego, Octavio. Hasta luego.